Hola mis amigos, qué bueno poder encontrarnos nuevamente en nuestro programa Encuentros de Enfoque. Habíamos estado ausentes por algún tiempo, sin embargo estamos de vuelta. Este trimestre nos trae nuevas lecciones, un folleto nuevo que bajo el título de Cómo servir a los necesitados. Y durante esta semana estaremos estudiando el tema que lleva por título Modelos para un mundo mejor. Definitivamente todos anhelamos un mundo mejor. Anhelamos un mundo donde no existan las deudas, anhelamos un mundo donde no existan los problemas raciales. Anhelamos un mundo donde no exista la enfermedad, donde no existan los hospitales, donde no existan los cementerios. Sin embargo, mientras estamos en esta condición humana, difícilmente vamos a encontrar ese mundo mejor. Durante esta semana vamos a estar descubriendo algunos planes y algunas ideas que encontramos en la Sagrada Escritura acerca de cómo esperar y anhelar y prepararnos para ese mundo mejor. Ese mundo mejor tiene como gobierno la teocracia. La teocracia es el gobierno donde Dios dirige y los seres humanos obedecen. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, entonces Dios implementó la teocracia. Todas las leyes estaban alrededor de la teocracia, las leyes, especialmente las leyes civiles y las leyes que tenían que ver con la salud, la ley que tenía que ver con los esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo estaba regido bajo la ley de Dios, la santa y suprema ley de Dios. El pueblo de Israel salió de Egipto precisamente para habitar en un mundo mejor. Y en esta semana vamos a ver precisamente cómo Dios lo sacó de Egipto, porque Dios es un Dios que oye, Dios escucha a su pueblo. Tal vez en el transcurso de la historia bíblica encontramos que Jesús lo establece que el reino que él venía a implementar o establecer no era de este mundo. Por eso el reino de Jesús tiene reglas muy diferentes al reino de las tinieblas. El reino de Jesús sería el reino de la luz y el reino de las tinieblas el reino de pecado. En el reino de pecado, si te hieren una mejilla, tú devuelves con otra herida. Sin embargo, en el reino de la luz, sencillamente si te hieren una mejilla, entonces tú devuelves la otra. Ese fue el consejo de Jesús. En el reino de Jesús, debes ser el primero a través del servicio a los demás. Sin embargo, en el reino de las tinieblas, el primero es el que más fuerza tiene o el que mejor economía tiene. Así que las reglas de este mundo son muy diferentes a las reglas del reino de Jesús. Comenzaremos entonces estudiando un poco el Dios que oye. Israel estuvo aproximadamente 400 años en Egipto, contando a partir de que Abraham descendió a Egipto para pedir en una ocasión de una hambruna. Tal vez podemos entender que se cumplieron aproximadamente 430 años, como lo establece el apóstol Pablo. Israel estaba en Egipto, en el cautiverio, en la esclavitud, construyendo las ciudades para los egipcios, pobres, estaban sufriendo. Y en medio de esas circunstancias, Dios prepara a un hombre, a un joven llamado Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Tenemos que recordar que Moisés vivió durante 40 años bajo Egipto, como un príncipe de Egipto. Había muchos líderes, por ejemplo, Tutmosis, Amosis, Ramsés y Moisés, que significa sacado de las aguas, vivió 40 años en Egipto, pero los 40 años en Egipto no le ayudaron en el propósito de sacar a Israel o salvar a Israel. Así que Dios permitió que Moisés viajara hasta un lugar alejado llamado Madián, y allí estuvo durante 40 años más sirviendo como pastor de ovejas. Durante esos 40 años, Moisés aprendió la humildad y aprendió el silencio de aquellos montes escarpados. Aprendió a escuchar la voz de Dios en el silencio. Hasta un día que Dios se le presentó en una zarza y aquel muchacho improbable, aquel líder improbable, aquel príncipe fugitivo, aquel pastor humilde llamado Moisés, finalmente aceptó y estaba preparado para el propósito de liberar a Israel de manos de los egipcios. Y la razón por la que Dios llamó a Moisés, o la razón que Dios le dio a Moisés para sacar a Israel de Egipto fue: he escuchado el clamor de mi pueblo. Porque Dios escucha el clamor de su pueblo. Y apreciado amigo que estás estudiando la lección del día de hoy, apreciada hermana, apreciado amigo que hoy vas a viajar, o que estás tal vez viajando de tu trabajo, comenzando esta semana, déjame decirte lo siguiente. Si algo podemos rescatar de la lección del día de hoy es que Dios escucha. Dios escucha el clamor de aquellos padres que están
suspirando por sus hijos que tal vez están fuera de la iglesia. Dios escucha el clamor de aquellos padres que tienen a sus hijos en la universidad y que tal vez no están rodeados de las mejores compañías. Dios escucha el clamor de aquella esposa que tal vez está recibiendo un poco de violencia doméstica en su hogar. Dios escucha el clamor de aquella familia que está atravesando por una deuda terrible que amenaza la estabilidad familiar. Dios escucha el clamor de aquellos que sienten que han perdido el gozo de la salvación. Dios escucha. Y allí donde estás en este día te pido que eleves una oración en tu corazón y le des gracias a Dios, porque Dios escucha.